Vamos a tomar primero el aprender cómo obrar cuando mi alma está en estado de desolación, ¿sí? Y en esto tomar apuntes. Esto es muy importante que lo guardemos en nuestro cuadernito espiritual, que lo hablemos con nuestro confesor, con nuestro director espiritual, con quien consultemos en este camino de los ejercicios espirituales al momento de tener que discernir aquello que yo he de enmendar en mi vida, aquello que yo he de reformar en mi vida, aquello con lo que yo me he de trabajar en mi examen particular. Primero, en tiempos de desolación, nunca hacer cambios o mudanzas de propósitos. Eso es muy importante. No pongas en duda tus grandes decisiones en tiempos de consolación. El demonio va a procurar en la desolación hasta que pongas en duda la propia vocación. En la desolación, cuando viene el momento de oscuridad y parece que Dios no está o no me escucha, el demonio tienta con esta mudanza. Nunca hacer cambios de propósitos en desolación. Y entonces, esta firme determinación a permanecer como estaba yo antes de que este estado de desolación embargara mi alma es muy importante. ¿Por qué? Porque en la desolación es más propio que el mal espíritu sugiera las cosas. Y entonces hemos de cuidar de que mientras veíamos claro y sabíamos para dónde íbamos, si de pronto la tormenta me envuelve, no debo torcer el rumbo, porque yo sé para dónde iba cuando estaba en consolación. Cuando tomé esa determinación, cuando haciendo los ejercicios lo vi muy claro, esto tengo que dejarlo, esto tengo que tomarlo, permanecer firme cuando viene la desolación, no mudar ese propósito. Y entonces San Ignacio dice, en esa circunstancia mucho aprovecha reaccionar en contra de esa inspiración del mal espíritu, contra esa misma desolación. Por ejemplo, si en la desolación el mal espíritu aprovecha a sugerirme, tengo que dejar ese apostolado, porque nadie me entiende, me dejan solo, no me valoran, porque hay que tener en cuenta que en la desolación el demonio pone falsas razones o vuelve a despertar esos reproches que tal vez yo no los decía en consolación, heridas que tengo, ¿no? Que por allí puedo tenerlo para con los demás, esos juicios que tengo para con los demás. Suele pasarme que en la desolación me es más fácil reprocharle al otro las cosas, me es más fácil ver los defectos del otro. ¿Por qué? Porque el demonio en la desolación magnifica lo malo y empequeñece lo bueno. Hace que veamos más el defecto del otro que su virtud. Entonces, mucho aprovecha en la desolación obrar de modo contrario. Lo que dice San Ignacio, el ayere contra. Si el demonio en la desolación te sugiere rezar menos, reza un poquito más. Te sugiere descuidar tu apostolado, cuídalo mejor. Si en la desolación te sugiere contestarle mal a alguien de tu casa, hacerle rostro feo, no tratarlo bien, haz lo contrario, a esa persona trátala mejor, contéstale bien, sonríele. 3 consejos en la desolación que dice San Ignacio, agéndenlo muy bien. Primero, en la desolación, insistir más en la oración y la meditación. Aun cuando sientas que no sacas fruto, que no hay consuelo y que cuesta mucho. Segundo, examinarse, conservar el examen de conciencia para reconocer la causa de esa desolación, si la permitió Dios, permanecer en ella en paciencia. Si entré en esa desolación por mi negligencia y mi descuido, o porque tal vez sufrí una humillación, una contrariedad y me molesté y empecé a alimentar lo que se convirtió luego en un estado de desolación, enmendarme de eso. ¿Sí? Por eso el examinarme mucho, el examen particular, ayuda mucho a trabajarme en esto, en reconocer la causa que está moviéndome a eso. Y hacer alguna penitencia. Sugiere San Ignacio,
Cuidado, porque uno en la desolación busca relajar como su ascesis. Ya no hace penitencia, ya no se niegan esas pequeñas cosas. Bueno, en la desolación hay que hacer al revés, alguna pequeña penitencia. Mortifícate en la comida, apaga más temprano por la noche el celular, trata mejor a aquella persona a la que habías dejado de tratar y en la penitencia de sonreírle. ¿Sí? Bueno, estas tres cosas tenerlas presentes. ¿Sí? En la desolación también ayuda mucho el considerar cómo el Señor nos permite entrar en esto, pero Él sin abandonarnos. Dios nos deja la experiencia de nuestras solas fuerzas para ver cuánto necesitamos de su auxilio. Si el Señor te quita el consuelo o el fervor, que eso es lo que sucede en la desolación, no es porque Él te haya abandonado, sino para que experimentes que poco puedes sin Él. ¿Sí? En la desolación, Dios te permite experimentar los límites de las fuerzas de tu naturaleza. Dios siempre te conservará en la gracia suficiente para que permanezcas fiel. Por eso, en la desolación, estate en paciencia. ¿Sí? Lo que el demonio quiere es que te agites, cambie tus propósitos, tu estilo de vida. ¿Sí? Por eso, estarte en paciencia. San Ignacio pone 3 causas principales para la desolación. La primera, tal vez sea por la tibieza, la pereza o la negligencia en las prácticas de los ejercicios espirituales, en nuestras oraciones, en nuestros propósitos. En la consolación, nosotros podemos llegar hasta a presumir que no necesitamos tanto porque estamos muy bien y nos volvemos un poco negligentes. Y entonces puede ser que entremos en la desolación, ¿sí?, por alejarnos nosotros de la consideración espiritual que nos dan los bienes espirituales verdaderos. Segunda causa posible de la desolación. Dios puede estarnos probando para cuántos valemos y hasta dónde nos extendemos en su servicio en la desolación. Qué fácil es servirlo a Dios en la consolación, qué difícil en la desolación. Entonces Dios, cuando nos permite la desolación, es para que purifiquemos la intención de nuestro seguimiento. ¿Lo sigo a Dios porque me paga con consuelos o porque le amo a Él? ¿Hasta dónde le servimos por Él y no por lo que Él nos paga? Entonces purifica lo que en nosotros puede ser vanidad, presunción. Podemos estar juzgando a los demás porque nos sentimos mejor, ¿no? Podemos nosotros creernos por encima de lo demás tan solo porque estamos consolados. Entonces Dios permite la desolación para que nos demos cuenta de eso, para que no presumamos, para que seamos indulgentes con el otro. Y tercero, la tercera causa posible, es para que nosotros sintamos y aprendamos a reconocer que estar en consolación o desolación no depende de nosotros. El tener esa devoción, ese fervor en la oración que hemos tenido. Cuando Dios nos ha atraído hacia así, lo ha hecho a través de consuelos, de fervores muy fuertes. El alma está tentada siempre en apropiarse esa obra de Dios y creer que es por su virtud que lo ha logrado. Entonces Dios, para purificar eso, le permite al alma experimentar la desolación para que siempre reconozca todo como don de Dios. La consolación y también la desolación, cuando Él la permite, porque en la desolación le hace conocer cuánto puede con Dios y cuán poco puede con sí mismo para que nunca presuma. Y para terminar, vamos a decir de la consolación. ¿Cómo obrar en la consolación? Cuando parece que nos es más claro ver y escuchar a Dios. Pero también en esto hay algún peligro. ¿Sí? En la consolación, cuando estés en consolación, sientas gusto en la oración, en el apostolado, veas claro lo que el Señor te pide, piensa cómo en la desolación te ha costado estar o cómo deberías actuar en la desolación. ¿Para qué? Para que en la consolación tomes fuerzas.
y no te pongas a presumir de ti mismo, ¿no? Entonces, en la consolación, piensa cómo te comportabas en la desolación. O prepárate para la desolación. No es que debes vivir con temor, no, en la consolación hay que gozarla. Dios permite que en la consolación lo celebres, lo bendigas, lo alabes. Pero no porque te creas más, sino porque le ves a Dios ser tan compasivo contigo, que con la consolación te sigue atrayendo hacia sí. Pero piensa cómo quisieras obrar en la desolación para no abandonar esa alabanza y esa oración y la fidelidad a tus propósitos cuando venga esa prueba. Y así, en la consolación uno toma decisiones. Cuando estás en consolación, persevera y te haces hábitos y aprovecharlos para profundizarlos. Cuando uno ve claro, ha de tomar esas decisiones y ejercitarse en esos hábitos que le sostendrán en la desolación. Y también dice San Ignacio, ya en la regla 324, y con esto terminamos los puntos de hoy, que el que está en consolación procure mucho humillarse. ¿Sí? De que si está en ese estado, no lo crea por mérito, sino por gracia de Dios y un regalo suyo. ¿Sí? Piense que si Dios lo llevó hasta allí, es porque Dios le ha sido muy compasivo. Y piense que si de pronto llega la desolación o está en ella, que nunca le faltará la gracia suficiente para permanecer fiel. Puedes vencer a tus enemigos, que ustedes ya los han estado trabajando en estos ejercicios. El demonio, que trabaja con dos aliados en nosotros, el espíritu del mundo y la carne, es un combate que se da en nuestro corazón. El examen particular, el examen general en el cual ustedes están trabajando también, y estas reglas de discernimiento nos ayudan a conocernos, a reconocernos en qué estado estamos. No porque queremos medirnos, sino porque no queremos dejarnos engañar. Queremos ser dóciles a las inspiraciones del buen espíritu y alejarnos de las seducciones del mal espíritu. Cuando Jesús se despedía de los apóstoles, decía, miren, yo me voy, pero les enviaré el Espíritu. Él les hará comprender toda la verdad. Y así fue. Cuando los apóstoles se encontraron con la cruz, temblaron, huyeron. El Espíritu todavía no les ayudó, porque no estaba todavía infundido en ellos, a discernir por dónde debían seguir caminando. Hoy Jesús te dice lo mismo. Yo te daré mi espíritu, el espíritu de la verdad, el que te dará el conocimiento de la verdad. Pídele a Dios la acción del Espíritu Santo, que Él te inspire el conocer y el reconocer las mociones que Él mismo pone en tu corazón. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Que la Santísima Virgen les haga guardar en su corazón lo que el Señor les va inspirando. Como lo hacía ella. Ella fue madurando en el discernimiento porque ella guardaba todas las cosas que el Señor iba haciendo en ella. Y eso le permitió estar fiel al pie de la cruz, sin poderlo comprender todo. En la desolación, la Virgen está de pie junto a la cruz de su Hijo. Que la intercesión de San Ignacio de Loyola y el cura Brochero les alcancen las gracias que están necesitando en este momento para dar su paso de conversión hacia las cosas del Señor, una verdadera conversión espiritual. Y que el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.